Muy bien, pues vamos a continuar con esta parte de los triángulos. Ahora vamos a hablar sobre unos teoremas ya un poquito más, digámoslo, especiales con respecto a los triángulos, ¿sí? Hablamos primeramente del teorema de Tales. Este teorema, pues más o menos aquí lo tenemos enunciado, ¿sí? En todo triángulo, si se traza una recta interna paralela a cualquiera de sus lados, se forma un segundo triángulo que es similar al original. Entonces de aquí, pues consideramos algunas palabras claves, ¿no? Como lo que viene siendo recta interna, ¿sí? Paralela. Podemos trazar una recta interna paralela a cualquier lado de algún triángulo que tengamos, ¿no? Recordando que aplica en cualquier tipo de triángulo, ¿sí? Ya de toda esa clasificación que ya llegamos a ver, bueno, en cualquiera de ellos aplica. Y esa recta interna que formemos paralela a cualquier lado, pues nos va a dar un segundo triángulo, que tendrá las características de que es similar al original. Ahora, ¿cuándo hablamos, o a qué nos referimos más bien cuando decimos que esto es similar? Bueno, pues va a cumplir estas dos condiciones. Sus lados serán proporcionales. Obviamente el triángulo que formemos va a ser más pequeño, pero los lados van a tener proporción entre sí. Y los ángulos internos serán iguales. Entonces aquí tengo un pequeño diagramita, ¿sí? Mi triángulo original es el triángulo ABC, ¿no? El que está en color negro. En rojo tracé una recta interna que es paralela a uno de sus lados. En este caso la tengo que es paralela al lado izquierdo, ¿no? El segmento AB. Entonces formé esta pequeña recta paralela, ¿sí? Y podemos ver que se forma este pequeño triangulito, ¿sí? El triángulo MNC. Entonces, aquí estoy haciendo lo que me está más o menos indicando el enunciado. Y de este lado los separo, nada más para que podamos ver estas características, ¿no? Sin encimar tanto en este solo esquema, ¿no? Este esquema es el que nos habla principalmente de lo que nos dice el enunciado de teorema de Tales. Y con estos esquemas de este lado, ¿no? Vamos a explicar la parte de que sean similares. Entonces, si yo separo el triangulito pequeño que se forma, ¿no? El triángulo MNC, del triángulo ABC, ¿no? Digamos que tengo estas dos figuras. Entonces, para que sean similares, ¿sí? El triángulo ABC va a tener que tener sus lados proporcionales al triángulo MNC. Entonces, esto lo podemos decir, ¿sí? Para que se cumpla que estos dos triángulos son similares, ¿sí? Vamos a ocupar este simbolito, ¿no? Un simbolito que es muy parecido a la virgulilla de la ñ, ¿no? El simbolito que está arriba de la n cuando formamos una ñ, la virgulilla, ¿no? Es el simbolito que nos da esta connotación de que son similares, ¿no? Entonces, para que el triángulo ABC sea similar al triángulo MC, tenemos que cumplir, primero, lo voy a colocar aquí abajo, todo esto, que el segmento AB, ¿sí? El segmento AB, que es el lado izquierdo, sea proporcional al segmento MN. Este simbolito que nos habla de proporcionalidad, ¿no? Es más o menos como el símbolo de infinito, pero sin llegar a terminar el segundo círculo, ¿no? Como que nos falta medio círculo del lado derecho, ¿no? Como si fuera un pececito. Entonces, el segmento AB es proporcional al segmento MN, ¿sí? Entonces, la longitud de estos lados guardan cierta proporcionalidad. Lo mismo va a pasar con el segmento BC. El segmento BC, que sería el lado derecho del triángulo,
proporcional al segmento NC, ¿no? Que sería el lado derecho del triángulo que formamos. Y también el segmento AC proporcional al segmento MC, ¿no? Que es lo que podríamos venir representando con las bases. Entonces, estos lados tienen que ser proporcionales. Tienen que guardar cierta proporción en el tamaño que hay. Y también, otro punto importante, los ángulos. El ángulo que se forma en el vértice A tiene que ser igual al ángulo que se forma en el vértice M del triángulo resultante. O sea, tiene que tener la misma medida. El ángulo que se forma en el vértice B tiene que ser igual al ángulo que se forma en el vértice N, en los superiores. Y el ángulo C, en teoría ambos triángulos están compartiendo este mismo ángulo, entonces por obvias razones tiene que ser igual. El ángulo C tiene que ser igual al ángulo C, ¿no? En ambos triángulos. Entonces, estas son las condiciones que tenemos que cumplir para cuando estemos hablando de triángulos similares, ¿no? Cuando estamos hablando de lo que es este famoso teorema de Tales. Obviamente, no hay manera como sencilla de que nosotros podamos medir la longitud de estos ángulos, ¿no? Y saber que son iguales. Entonces, algo que no vamos a encontrar de una manera sencilla y que también, por fortuna, para su examen, no va a ser algo que les pidan, ¿no? Comprobar que esos ángulos son iguales. Lo que nos vamos a enfocar es en la parte de las medidas de los lados. Estos ejercicios se van a tratar sobre encontrar algún lado faltante de alguno de estos triángulos, ¿sí? Como vamos a ver en el ejemplo siguiente, en el video siguiente.